Hoy vamos a ver un tema que es un poquito de lo que vamos a estar viendo el domingo. Y es un tema que a mí me apasiona y es un tema que realmente me hace recordar muchas cosas. El tema de hoy se llama... Vamos una fuerte, 1, 2, 3. Como si fuéramos 5,000. 1, 2, 3. Eso, gracias. La promesa sigue en pie. ¿Cuántos dicen amén? La promesa de Dios sigue en pie. No solamente voy a hablar acerca de palabra de vida, voy a hablar de tu vida. Porque si tú tienes a Cristo en tu corazón, escucha, si tú tienes a Cristo en tu corazón y eres cristiano, caminas con Dios, Dios te ha dado una promesa. A cada ser humano en el planeta Tierra que conoce a Cristo y que tiene a Cristo como en primer lugar, Dios le ha dado una promesa. Si tú lees la Biblia te darás cuenta que hay muchas promesas que tú puedes tomarlas para ti y ponerlas en práctica. Así que la promesa de Dios sigue en pie para tu vida. Yo no sé que Dios te ha hablado. Yo sí sé que Dios me ha hablado a mí. Yo sí sé que Dios le ha hablado a mi esposa. Yo sí sé que Dios le ha hablado a mis generaciones. Yo sí lo sé. Pero yo creo que tú también sabes qué promesas Dios te ha hablado a ti. Algunos has leído la Biblia y Dios te ha hablado y dices, esta promesa es para mí. Yo creo que esto Dios me está hablando a mí. Algunos Dios ha utilizado a otras personas para hablarte. Algunos en medio de la predicación me han dicho, pastor, esa palabra yo la tomo, esa palabra yo la agarro y esa confío que va a ser para mí. Las promesas de Dios se siguen vigentes hasta el día de hoy. Y no te vas a ir de esta tierra sin que Dios cumpla su promesa. Y las promesas de Dios a veces no son, ni suceden, ni pasan cuando tú y yo queremos. Las promesas de Dios suceden cuando Dios quiere, cuando a Él en su santa voluntad está destinado que suceda en nuestras vidas. Y ese es el momento más difícil para el ser humano, porque sabemos que tenemos promesas, pero las promesas las queremos cobrar como cuando compras un cachito en el Oxxo, le rascas y te salen $5, inmediatamente cámbiamelo. Las promesas de Dios no suceden así. Las promesas de Dios, te sale un número y ese número vas a canjearlo, va a suceder cuando Dios quiere que suceda. Y es ahí donde el ser humano no es muy paciente. Hoy vamos a ver de un personaje y hoy Dios nos va a hablar a nosotros acerca de esto. Así que te pido, para honrar la palabra de Dios, ponte de pie y vamos a leer Génesis capítulo 39, verso del 1 al 4. Génesis capítulo 39, verso del 1 al 4, y dice: cuando José fue enviado a Egipto, un egipcio llamado Potifar lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Potifar era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Pero el Señor estaba ¿con quién? Pon tu nombre ahí. El Señor está ¿con quién? Ok, vamos bien. Pero el Señor estaba con José y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo, el egipcio. Su amo se dio cuenta de que el Señor estaba ¿con quién? Vamos, ¿con quién? Con tu nombre, a ver, dilo con tu nombre. ¿Con quién? Faraón, su amo, se dio cuenta de que el Señor estaba con José. Y por eso a José, ¿qué dice? A José le iba bien en todo. Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo, que lo nombró su ayudante personal y mayordomo de su casa, y dejó a su cargo todo lo que tenía. Espíritu Santo, háblanos esta tarde y que nosotros recordemos la misma promesa que le has dado a José, es la misma promesa que nos has dado a nosotros, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, y juntos decimos amén. Puedes sentarte, puedes tomar tu lugar. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo es posible que una persona que realmente, lo que acabamos de leer, si te das cuenta, José era un jovencito, pero José no estaba en su ciudad, José no estaba con su familia, José estaba en una condición que cuando ahorita te platique te darás cuenta que no era una condición tan agradable. ¿Cómo es posible que José, después de que sus hermanos lo vendieran, llegara a ser importante? Repite conmigo, porque la promesa sigue en pie.
porque la promesa sigue en pie. Ahora escucha esto. La Biblia dice que José era un jovencito, lo cual su padre lo amaba mucho. Y los capítulos que ahorita leímos es algo, no sé si te llamó la atención, que no solamente él sabía que Dios estaba con él, sino la gente podía ver que Dios estaba con José. Y esto es lo sorprendente. La gente se da cuenta si Dios está con nosotros o no está con nosotros. La gente se da cuenta si nosotros verdaderamente estamos cumpliendo el plan perfecto de Dios o estamos fuera de su voluntad. Un hombre egipcio que no amaba a Dios, que no conocía a Dios, es más, ni le tenía respeto a Dios, mas sin embargo se daba cuenta que la gracia y el favor de Dios estaba con José. Escucha esto, mira lo que aparece en pantalla. Cuando eres hijo de Dios, cuando Él está contigo, cuando haces las cosas correctas y te mantienes íntegro ante cualquier adversidad de tu vida, vas a ser una persona ¿qué? Confiable. Vas a ser una persona que la gente va a confiar en ti. Vas a ser una persona que la gente va a hallar gracia y favor en ti. Pero no es tu gracia, es la gracia del Señor. Una de las cosas que tú y yo debemos entender es que somos hijos de Dios. Pero a veces el solamente ser hijo de Dios no te hace confiable. ¿Te ha pasado? Es más, déjame darte un ejemplo. Antes tú en tu currículum, si te preguntaba ¿qué religión eres? Y con el solo nombre de decir que eres cristiano, la gente te contrataba. Hoy en día, en tu currículum pones cristiano y dudan de tu integridad. ¿Cierto o no? Es más, a veces ni te quieren contratar, porque dicen, cristiano es flojo, cristiano va a faltar, cristiano va a poner excusas. Y antes, si tú te fijas con la vida de José, él no tuvo que decir que era cristiano, pero su manera de actuar era una manera responsable. Por eso, si tú eres hijo de Dios, que no baste solamente con que seas hijo de Dios. Cuando tú eres hijo de Dios, debes de asegurarte, repite conmigo, debo de asegurarme de que Dios esté conmigo. Debes de asegurarte de que Dios esté contigo. Porque déjame decirte, Saúl era del pueblo de Israel, ¿cierto? El rey Saúl. Saúl era del linaje de Benjamín, ¿cierto o no? Saúl era una persona que venía de las 12 tribus de Israel, de lo que Dios amaba. Pero Dios no estaba con él. Era rey, era el representante ante otras ciudades, del representante de Israel, pero Dios no estaba con él. El hecho de que tú y yo seamos cristianos y pregonemos que seamos cristianos no significa que Dios esté contigo. Por eso debemos asegurarnos de que si la promesa, escucha esto, hay cosas que Dios ha hablado a tu vida. Y si yo te preguntara y si tú supieras verdaderamente qué es lo que Dios hablara en tu vida, inmediatamente, sin dudarlo, inmediatamente sin decir, a ver, deja recuerdo, no, inmediatamente dirías, esto es lo que Dios ha hablado en mi vida. Porque las promesas que Dios te ha hablado solamente tú las sabes. Si no sabes qué promesa Dios ha hablado a tu vida, es porque no has tenido o no has querido tener una relación tan íntima y tan estrecha con Dios. Lo vimos el domingo pasado, y es por eso que tú y yo no conocemos el plan perfecto de Dios en nuestra vida. Y José, él estaba seguro de que Dios estaba con él. Por eso, escucha esto, si tú sabes que verdaderamente Dios está contigo, las cosas te van a salir bien. Gracias por ese amén. Pero lo impresionante de esto es que las cosas te van a salir bien, pero vas a tener adversidades, vas a tener dificultades, vas a tener problemas. Pastor, usted está diciendo que si Dios está conmigo y las cosas que yo haga van a salir bien, pero aún así voy a tener dificultades. Sí, porque la promesa que Dios tiene para ti no es cualquier promesa. La promesa de Dios para palabra de vida no es cualquier promesa. La promesa de Dios para palabra de vida es que va a ser un lugar donde la gente va a venir a ser sanada, donde la gente va a venir a hacerle sus heridas sean sanadas, y si se van de este lugar, se van a ir a otro lugar, pero sanas en este lugar. Esa es la promesa de Dios para nuestra vida. Esa es la promesa de Dios para palabra de vida, de que nosotros seremos un lugar de restauración. Y esa promesa
lo he estado recordando desde hace mucho, porque una de las preguntas que yo me hago: ¿por qué en Palabra de Vida han pasado infinidad de personas y no se quedan? Y recordé la promesa. La promesa es esta, que Dios nos dijo: ustedes vendarán a ovejas, ustedes les darán, sanarán sus heridas, lo que humanamente se puede hacer, y una vez que la oveja esté sana, se irá a buscar otros pastos. Pero nadie quiere esa promesa, porque dice: ¿cómo? Porque Dios tiene un plan perfecto para Palabra de Vida, al igual que Dios tiene una promesa y tiene su plan perfecto para tu vida. Y debemos entender esto. Miren lo que aparece en pantalla. El plan de Dios era que José llegara a Egipto, pero el transporte para llegar a Egipto no era ¿qué? No era cómodo. Nosotros no sabemos la historia de José, ¿cierto o no? No sabemos la historia de José. Lo cuento en 5 minutos, perfecto. José era un jovencito muy bello, muy hermoso, así como su pastor. Y la Biblia dice que era muy amado por su padre Jacob, porque lo tuvo en la vejez. Y su padre Jacob lo amaba mucho. Y una de las cosas que hizo Jacob, su padre, es que le regaló una túnica de colores, una túnica muy cara, lo cual lo distinguía de sus otros hermanos. Eso levantó celos, eso levantó enojo de sus demás hermanos, porque a sus hermanos no les gustó eso. La Biblia dice que un día su padre le dijo a José: hijo, ve a ver qué están haciendo tus hermanos, ve y búscalos, porque no han regresado, están cuidando las ovejas. Dice la Biblia que José llevaba el lonche de sus hermanos, y sus hermanos lo miraron de lejos. Y cuando lo miraron de lejos, dicen que buscaban la oportunidad para darle un escarmiento. Mira, ahí viene nuestro hermano, ahí viene el soñador, ahí viene la persona que siempre nos presume que Dios lo va a usar y que Dios va a hacer grandes cosas con él. ¿Cuál era el sueño? ¿Cuál era la visión de José que Dios le había hablado? Lo primero, dice la Biblia, que él había soñado que 12 espigas, y la espiga de él estaba levantada, y que sus hermanos, las espigas, se inclinaban. En otro de sus sueños y visiones que Dios le había dado, es que el sol y la luna y las estrellas se inclinaban hacia él. Y sus hermanos eso no les gustaba. Pero José sabía que ese sueño no fue un sueño guajiro porque se comió 15 tacos del único. No, ese sueño sabía que Dios le habló, y cuando Dios te habla, tú necesitas saber que ese sueño y esa visión se va a cumplir a su debido tiempo. En pocas palabras, José sabía que iba a ser importante. José sabía que iba a ser próspero. José sabía que Dios lo iba a levantar. Pero el vehículo que Dios utilizó para llegar a ser el segundo de Egipto, el gobernador de Egipto, no fue una cosa sencilla. Hoy tú y yo ya conocemos la película. Hoy tú y yo ya conocemos el final de la historia. Pero si Dios te ha hablado, tú te das cuenta que las cosas que Dios te ha hablado no parecen nada de lo que Dios te habló. No se parece nada. Es que Dios me llamó a que mis hijos iban a ser servidores del Señor. Y la película de tu vida y de tus hijos no se parece a nada a la promesa que Dios te dio. Tus hijos rebeldes, tus hijos te dicen cosas, tus hijos ni vienen a la iglesia. Dios me habló que iba a ser próspero, que iba a levantar una empresa, y que yo iba a ser el sustento de mi familia, y iba a hacer muchas cosas. Pero ahorita tal vez no se parece nada a lo que Dios te ha hablado. ¿Por qué? Porque déjame decirte, Dios siempre utiliza vehículos diferentes, y los vehículos que Dios utiliza muchas de las veces no son las maneras que tú quieres que sucedan las cosas. Porque lo que Dios quiere ver en tu corazón es que si verdaderamente tú quieres ser como Cristo, Él es con nosotros, tener el carácter de Cristo. La promesa de Dios sigue en pie. Lo que Dios habló sobre tu vida sigue en pie. Lo que Dios ha hablado para mi vida, para Palabra de Vida, sigue en pie. Eso no significa que no se va a cumplir. Él sabe la fecha y el tiempo en que se va a cumplir. La promesa de Dios sigue en pie. Pero ¿qué está sucediendo ahorita en mi vida? Lo que sucedió en José es que cuando él escuchó la promesa de Dios, él no veía nada de lo que Dios le había prometido.
Pero eso no significa que Dios había sido un mentiroso. Eso no significa que Dios había mentido. Dios nunca miente. De hecho, la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice lo cumple al pie de la letra. La Biblia dice que no cae ninguna palabra al suelo sin antes que se cumpla. La Biblia dice que hasta un punto, una tilde o una coma se cumplirá en la vida del hombre. Todo lo que Dios tiene planeado para tu vida se cumplirá. Pero pastor, no veo nada. Mi familia no veo qué está sucediendo. Si la Biblia dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, pero ahorita solamente soy yo salvo yo, los demás no quieren nada con Dios. Repite conmigo: la promesa sigue en pie. Ahora dilo de tal manera que lo creas. La promesa sigue en pie. ¿Para quién? Para tu vida, para mi vida. José, para llegar a Egipto, no llegó en un carruaje. José, para llegar a Egipto, no fue a través de confetis o porras, chiquitibuna, la bim bomba, mira ahí viene José. No fue así. La entrada a Egipto no fue a través de una invitación que le dieron. Diga, tú eres invitado real y a ti te vamos a tratar bien. No fue así. El vehículo que Dios utilizó para llegar hasta Egipto fue el vehículo de la frustración, del sufrimiento, de las mentiras, del engaño, de la traición. Y tal vez en tu vida está pasando eso. Te sientes frustrado, te sientes que no avanzas, haces el intento de hacer las cosas correctas y te equivocas tú mismo en lo que dijiste que no te ibas a equivocar. Pero eso no significa que Dios no va a cumplir su palabra, porque la promesa de Dios sigue en pie. Mira lo que aparece en pantalla. El plan para José no era muy bueno, pero para Dios era ¿qué? El plan para José no era muy bueno, pero para Dios era ¿qué? Perfecto. Cuando José llegó con sus hermanos planearon algo hacerle. Porque déjame decirte algo. La gente le gusta escuchar lo que Dios te ha prometido, pero a la gente no le gusta cuando Dios está cumpliendo la promesa en tu vida. ¿Por qué? Se supone que debemos ser personas, como dice la Biblia: gózate con los que se gozan y llora con los que lloran. Cierto es lo que dice la Biblia. Pero ¿por qué? Porque no hemos entendido que cada ser humano tiene un plan perfecto de Dios. Lo que Dios vaya a hacer con Héctor no es lo mismo que vaya a hacer conmigo. Lo que Dios vaya a hacer con Pablo no es lo mismo que está haciendo conmigo. Lo que Dios está haciendo con Marcelino no es lo mismo que está haciendo conmigo, pero sí es el plan perfecto de Dios. Porque todos queremos que se cumpla el plan perfecto de alguien más en mi vida. Si a ti te llamó a ser un hombre de negocios, eso no me lo llamó a mí. Y por más que yo quiera ser un hombre de negocios, me voy a frustrar, porque Dios no me ha llamado a ser hombre de negocios. ¿Sí me explico? Y por más que le intente, por más que quiera hacer, por más que yo aplique la palabra que Él puso en mis manos, el poder de hacer riquezas, si Dios no me quiere prosperar en esa área, porque Dios quiere que me enfoque en otra cosa, me voy a frustrar, porque el vehículo para que yo llegue a cumplir el plan perfecto no es el mismo que el tuyo, y tú no es el mismo que el mío. Por eso la promesa de Dios sigue en pie. Tú necesitas saber cuál es la promesa que Dios te ha dado. Por eso necesitas orar a Dios y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú me has prometido a mí? No al pastor, no a la iglesia, a mí. ¿Qué me has prometido a mí? Porque esa promesa se va a cumplir al pie de la letra cuando el Señor Jesús, cuando nuestro Dios sepa que tú y yo estamos preparados para tener el carácter de Cristo. Así como José le sucedió en su vida. Mira lo que dice. Mira lo que aparece en pantalla. Dios le dio una visión y un sueño, o un sueño también. ¿Quién se lo dio? ¿Quién se lo dio? ¿Quién te ha dado la palabra, el pastor o Dios? ¿Quién te ha dado una promesa, el pastor o Dios? Dios te ha dado una promesa. Dios no te va a mentir. Y Dios no le ha mentido a Palabra de Vida. Durante estos 19 años hemos tenido caídas,
éxitos, hemos fracasado en algunas partes, hemos tenido éxitos en otros, hemos tenido errores, pero eso no significa que no estemos avanzando hacia el plan perfecto de Dios. El problema de nosotros como seres humanos es que queremos todo ver en microondas. Señor, cúmplelo ya. Pero déjame decirte, el Señor tiene su momento y su tiempo para cumplir lo que te ha prometido a ti. Y es por eso que a veces tomamos decisiones anticipadas a las cosas que Dios no nos ha dicho que tomemos. Queremos tomar atajos, y los atajos son buenos, pero no siempre van a pulir tu carácter. No siempre. Entonces necesitamos entender, Dios le mostró a José para qué había nacido. ¿Y para qué había nacido José? Para ser un gobernador, para reinar, para gobernar y para ser un buen administrador, porque iba a ser utilizado para que su pueblo sobreviviera a una hambruna que iba a haber en Canaán. ¿Para qué Dios te ha llamado? Pregúntate esto: ¿para qué Dios me ha llamado? José sabía para qué Dios lo había llamado. Pregúntate a ti: ¿para qué Dios me ha llamado? ¿Para hacer luz para mi familia? ¿Para ser el primogénito de que conocer a Cristo y ellos llevarlos al conocimiento? Dios me ha llamado a ser un empresario. Dios me ha llamado a ser un evangelista. Dios me ha llamado a ser un profeta. ¿Para qué Dios me ha llamado? Cuando tú sabes para qué Dios te ha llamado, todo lo que sucede, todo lo que viene por delante es un aprendizaje. Y mira lo que dice Génesis capítulo 37, versos 5 y 11. Una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaban más que todavía, porque le dijo: escuchen, voy a contarles el sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo haciendo manojos de trigo. De pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor mío y hicieron ¿qué? Reverencia. Entonces sus hermanos contestaron: ¿quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? Y lo odiaron todavía más por sus sueños y por la forma en que lo contaba. Después José tuvo otro sueño, también les contó a sus hermanos y les dijo: ¿saben que tuve otro sueño en el que veía que el sol y la luna, 11 estrellas, me hacían reverencia? Cuando José contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió y dijo: ¿Qué quieres decir con este sueño que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencia? Y sus hermanos ¿qué? Le tenían más envidia, pero su padre pensaba mucho en esto. ¿Cuántos quisieran ser José? ¿Cuántos quisieran tener un sueño de Dios? Levanta tu mano. ¿Sabes que lo tienes? ¿Sabes que tienes una promesa? Estoy afirmando, no te estoy preguntando. Te estoy afirmando, tú tienes una promesa. ¿La conoces? ¿Sabes cuál es la promesa de Dios para tu vida? Porque la promesa de Dios, lo que Él te ha hablado, esa promesa sigue en pie para tu vida. Esa promesa no ha caducado. Si te la dijo hace 5 años, hace 10 años, o la primera vez que conociste a Cristo, Dios te prometió que tu familia iba a estar entregada a Cristo, que tu familia iba a conocer a Cristo, que ellos iban a cambiar su vida. Si esa promesa hace 5, hace 20 años te la dio, esa promesa sigue en pie hasta el día de hoy. Pero no lo estoy viendo, pastor. No está sucediendo nada. Quiero retomar la historia que te conté. José, cuando llegó con sus hermanos ya habían planeado un plan. ¿Cuál era el plan? Matarlo por envidia, porque el sueño de José era grande. ¿Acaso sus hermanos no tenían también una promesa? También la tenían, porque eran parte de las 12 tribus de Israel. Dios tenía un plan también con ellos. El problema es que a veces no conocemos el plan, y cuando alguien te cuenta sus sueños, cuando alguien te cuenta lo que Dios le dijo, presumidos, lo que pensamos, ¿cierto? O lo que decimos, qué presumido, mira, quiere ser el empresario, mira, quiere ser el evangelista, mira, quiere ser esto, mira, porque
tú te enfocas más en lo que Dios le está diciendo algo al otro que lo que Dios te está diciendo a ti. Dios te ha dado una palabra también a ti. Y te vuelvo a decir, lo que Dios me ha dicho a mí no es lo mismo que le ha dicho Marcelino. Por eso no debo de tener envidia, me debo de gozar, porque la promesa que Dios a mí me dio, me lo va a cumplir. Y si Él se lo cumple, gloria a Dios. Pero los hermanos de José no lo entendieron. La Biblia dice que cuando llegaron, planearon con matarle. Pero dijeron, ¿cómo lo vamos a matar? No queremos que corra sangre por nuestras manos. Entonces alguno de ellos se le ingenió y dijo, hay un pozo que está vacío, ahí lo vamos a echar. Y lo echaron ahí, esperando a ver qué iban a hacer con él. Y dice la Biblia que venían unos amalecitas, unos compradores, unas personas que eran mercaderes. Y cuando vinieron, lo sacaron del pozo y lo vendieron. Pero cuando lo vendieron, le quitaron la túnica de colores. O sea, escucha esto, al quitarle la túnica de colores, ¿cómo crees que iba José? Semidesnudo. Iba semidesnudo con los amalecitas. La Biblia dice que cuando llegó uno de sus hermanos, que no estaba ahí en ese plan, preguntó, ¿y dónde está José? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir a nuestro padre? Porque cuando tú no te ocupas, escucha esto, cuando tú no te ocupas de lo que Dios te habla a ti, siempre estás intentando tumbar el sueño de alguien más. Siempre estás intentando contaminar el sueño y la visión que Dios le ha dado a alguien más. Te da envidia de cómo prosperan otros, te da envidia de cómo Dios los usa, te da envidia de cómo Él es luz y tú no eres luz. En vez de enfocarte de lo que Dios te ha hablado a ti, no te enfoques en lo que le habló a Juan, en lo que le habló a Pedro. Enfócate en lo que Dios te habló a ti. Y la Biblia dice que se les ocurrió matar un animal. Le echaron la sangre al vestido y se lo llevaron a su papá. Le dijo, mi hermano, mira, se lo comió una fiera. Su padre se puso triste, pero en realidad no había sucedido eso. ¿Qué es lo que sucedió? Escucha esto. Dios, que le había dicho a José, que le había dicho que iba a ser ¿qué? El gobernador de Egipto en un sueño, ¿cierto o no? ¿Estaba siendo el gobernador de Egipto? No, estaba siendo esclavo, semidesnudo. ¡Qué vergüenza! Porque déjame decirte, el vehículo que Dios va a utilizar para cumplir su promesa en ti, a veces lo que Dios va a hacer, va a parecer que te está ridiculizando, pero no te está ridiculizando. Lo que Dios está haciendo es que tú mengues y el carácter de Cristo crezca. ¿Sabes por qué te suceden circunstancias difíciles? Para que el orgullo mengue y el carácter de Cristo crezca. Porque si Dios te va a utilizar, Dios no te va a utilizar con un carácter arrogante. Dios te va a utilizar con un carácter humilde, que el cual Él quiere. Para que cada vez que tú veas la gloria de Dios en tu vida, las promesas de Dios cumplidas en tu vida, no digas que es por ti, sino la honra y la gloria se la lleva a Él. José sabía que Dios le había hablado un sueño, pero lo que estaba viviendo no era un sueño. Era una pesadilla lo que estaba viviendo. Lo compró Potifar. Y cuando Potifar lo compró, dice la Biblia, lo leímos, que halló gracia delante de Potifar, un esclavo. Escucha esto, nosotros los cristianos debemos hallar gracia y favor delante de la gente que no conoce a Dios. Y no debemos levantar sospechas ni desconfianza. Ese silencio no me gusta. Tú deberías ser contratado el número 1 porque eres cristiano. Tu negocio debe ser no, vete al negocio él porque ahí te van a dar el kilo entero. No, contrata a aquel porque aquel es verdadero cristiano. La Biblia dice, lo acabamos de leer, que Dios estaba ¿con quién? Con José. Y todo lo que hacía le salía ¿qué? Bien. Y la gente miraba que Dios estaba con José. Pero una cosa es que te vaya bien, y otra cosa es que Dios permita circunstancias para que siga puliendo tu carácter. La Biblia dice que José le echaron mentiras. Cuando estaba en la casa de Potifar, la mujer se le antojó, miró bien al muchacho y dijo, bueno, me voy a comer un pollito aquí.
Dice la Biblia que salió corriendo, dejó sus vestidos ahí, le alzaron un falso testimonio. ¿Te ha pasado eso? Y dice la Biblia que lo metieron ¿dónde? En la cárcel. Pues no que Dios me dijo que iba a ser el gobernador de Egipto, pero aún en la cárcel. ¿Cómo era su comportamiento de José en la cárcel? El mejor. Que el capataz puso los ojos en José para que José fuera el administrador de la cárcel. Yo no sé si te estás dando cuenta. No importa en qué condición estés, tu condición debe ser siempre de ser un hijo de Dios y comportarte siempre a la altura, en cualquier situación que estés. Mira lo que aparece en pantalla. Las situaciones que Dios permite es para pulir ¿qué? Nuestro carácter. Las situaciones difíciles que Dios permite. Ay, Señor, ¿por qué permites esto? Porque quiere pulir tu carácter. Ay, otra vez yo. Porque quiere seguir puliendo tu carácter. En vez de decir otra vez yo, mejor di, ¿acaso reprobé el examen porque algo hay en mí que todavía no muere? ¿Sabes que cada situación adversa que yo paso, lo único que yo he entendido es que Dios quiere seguir trabajando en mí? Porque el Roy que ahorita está, no va a querer Dios utilizarlo cuando cumplamos 20 años. Porque si Dios nos ha prometido grandes cosas, yo necesito tener el carácter de Cristo para no ser un arrogante, para no ser un orgulloso, y para reconocer que todo lo que viene por delante, las bendiciones de Dios y aún las dificultades, Dios será el Rey de palabra de vida. Por eso, para que tú vayas a llegar a donde Dios te ha hablado, necesita pulir tu carácter. Si Dios te ha dicho que ibas a ser un compositor de canciones, Dios quiere pulir mucho más tu carácter, porque las canciones no van a hablar de ti, van a hablar de Dios. Si Dios te ha dicho que vas a tener una empresa, lo vas a tener, pero no, Dios tiene que pulir tu carácter para que la honra y la gloria se la lleve Él. Si Dios te ha dicho que vas a ser ejemplo para tu familia, Dios va a pulir tu carácter para que tu familia, que no quiere nada con Dios, vean que hay un Dios que cambia y transforma. Y el vehículo que José estaba viendo no se le parecía nada a un gobernador. Escucha esto. Dios le había dicho a José que naciones se iban a inclinar ante él, pero para eso necesitaba Dios un corazón limpio, porque ser gobernador no es fácil. Hoy en día cualquiera es gobernador, cualquiera puede ser presidente, pero un buen presidente, muy pocos. Porque tener una responsabilidad no es creerte en la responsabilidad, sino es ejercer correctamente la responsabilidad. Por eso escucha esto. Dios está puliendo nuestro carácter. La actitud de José cuando lo vendieron no fue de derrota. La actitud de José cuando lo metieron a la cárcel no fue de ay, otra vez yo, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué otra vez una crisis? ¿Por qué nuevamente estoy pasando esto? Oye, Señor, ya, por favor. No te estás dando cuenta que José no tuvo esa actitud. No significa que no sintió. No significa que no de vez en cuando tal vez derramó lágrimas. No significa que a veces no estaba en una condición de pues, Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme. Pero nunca tuvo una actitud de derrota. ¿Sabes por qué? Porque me atrevo a decirte que nunca tuvo una actitud de derrota ni de autocompasión. Porque la Biblia dice que la gente miraba que Dios estaba con él. Y para que la gente mire que Dios está contigo, debes de tener siempre una actitud correcta. ¿Qué te pasa, hermano? Pues usted sabe, aquí la situación es que esto. ¿Tú piensas que la gente sabe que tú tienes un Dios poderoso? Vamos, iglesia, contésteme. No. Pues aquí estoy enojado, estoy molesto por eso. No, la actitud fue diferente. ¿Por qué crees que el carcelero, el capataz de la cárcel, lo eligió?
¿Por qué crees que Potifar le entregó las llaves para ser el administrador de todo lo que tenía? Repite conmigo: porque tenía una actitud correcta. Porque tenía una actitud correcta. ¿Sabes cómo puedes tener una actitud correcta? ¿Quieres saber? Te lo voy a dar gratis. Pastor, dígame, ¿cómo puedo tener una actitud correcta en medio de las circunstancias? ¿Cómo puedo tener una actitud correcta cuando no merecen a aquel lado que yo me comporte bien? ¿Cómo puedo tener una actitud correcta si me levantaron un chisme? ¿Cómo puedo tener una actitud correcta si a través de ese chisme la gente se retiró de mí? ¿Cómo José tuvo una actitud correcta cuando la esposa mintió de Potifar y a causa de la mentira Potifar fue a dar el bote? ¿Sabes por qué tuvo una actitud correcta? ¿Y sabes cómo tener una actitud correcta? Te lo sabes, lo has dicho, lo has escrito, te lo sabes de memoria, lo viste en Crece. Te lo he dicho infinidad de veces, pero se nos ha olvidado. ¿Sabes por qué se nos olvida? Porque pensamos que la promesa ya caducó. No, la promesa de Dios sigue en pie hasta el día de hoy. La promesa de Dios para mi vida, para mi matrimonio, para mis hijos, sigue en pie. Y depende de mí qué tanto quiero que tarde. Colosenses capítulo 3, verso 23 al 24, mira lo que dice: cuando hagan cualquier trabajo, ¿háganlo qué? Con la actitud correcta. Cuando hagan cualquier trabajo, no solamente el que te va a pagar. Cuando hagas un trabajo para aquel que te odia, para aquel que te levantó un falso, para aquel que te lastimó, para aquel que te ofendió. Cuando hagan cualquier trabajo, hagan lo que de todo corazón, como si estuvieran trabajando para quién y no para los que. El problema de nosotros es que siempre estamos viendo la cara del ser humano en vez de ver a Dios en el humano. No, Edgar me está pidiendo que le dé un aventón. Pero si Edgar, yo he escuchado que ha hablado mal de mí, ¿para qué le doy el aventón? Le voy a decir que no tengo chance. Me acerco más a la promesa de Dios cuando sé que Edgar es también una creación de Dios. Y lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer primero para el Señor. No importa si Edgar ha hablado de mí. Porque el Señor Jesús dijo esto, y te lo he dicho infinidad de veces. Los discípulos dijeron: Señor, ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te vistimos? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? ¿Cuándo? Y Jesús responde: cuando se lo hiciste a uno de esos pequeñitos, a mí me lo estabas haciendo. El problema de nosotros es que vemos las caras, los nombres, los apellidos, y no estás viendo a Jesús ahí. Y tu actitud cambia totalmente. La Biblia dice que que la gente veía que Dios estaba con José. ¿Sabes? Por la actitud. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios le prometió a su pueblo. Pues ustedes sirven ¿a quién? ¿A quién sirven? Sirven a Cristo Jesús. El hecho que Marcelino me haya traído un agua, está sirviendo al pastor, pero está sirviendo a Dios, porque yo también soy un hijo de Dios. Cuando tú y yo hacemos esas acciones, lo estás haciendo para Dios, lo sabes. Por eso cuando hagas las cosas, no lo hagas enjetado, no lo hagas enojado. Aun y cuando la persona no te trató bien, no lo estás haciendo para él, porque al primero que se lo estás haciendo es a Dios. ¿Cobra sentido lo que te digo? El vehículo que Dios está utilizando para pulir tu carácter no es el más bueno para ti. ¿Cómo vas a tener el carácter de Cristo para amar a alguien si no puedes tener la humildad de poder servirle a aquel que te ofendió?
Si quieres ser una persona confiable, necesitas entender que no basta con ser cristiano. Necesitas entender y saber que Dios está contigo. Que Dios está contigo. Porque si nada más eres cristiano y si Dios no está contigo, todas las cosas que vayas a hacer las vas a hacer de una manera, con una actitud incorrecta. Yo me imagino José. Dios me dijo que iba a ser el gobernador de Egipto, pero mis hermanos me vendieron. Ahora soy esclavo. No importa, seré el mejor esclavo. La esposa de Potifar me levantó falsos. Me dijo que quería acostarme con ella, cual no es verdad, es una mentira. Yo hoy estoy en el bote, estoy en la cárcel, pero seré el mejor en la cárcel. Y la Biblia dice que fue el mejor en donde quiera que Dios permitió que estuviera. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú eres mejor en la escuela? ¿Eres mejor en la casa? ¿Eres mejor en tu empresa? ¿Eres mejor en la iglesia? ¿En qué? Porque ser mejor no solamente es donde te pagan. Ser mejor es donde no te pagan y tienes que dar la mejor actitud. ¿De qué sirve, dijo Jesús, ser bueno solamente con los que te van a regresar el favor? Sé bueno con los que saben que no te van a regresar el favor. ¿Qué beneficio trae eso? Si sé que Marcelino me va a regresar la carne asada y yo pues, también que le hago carne asada, ¿de qué sirve? No sirve de nada. ¿Y por qué agarro a Marcelino? Porque pues, acá a la derecha siempre es más. Me voy a sentar de clavos. No sé si me estoy explicando. Te acercas más a lo que Dios te ha prometido cuando tú permites y cuando tú agarras la onda de que cualquier situación que Dios permita en tu vida es para pulir tu carácter, y tómalo de la mejor actitud. Yo he escuchado esto infinidad de veces. ¿Por qué ya no vienes a la iglesia? No, es que el hermano aquel. No, es que el hermano es hipócrita. No, es que aquel me hizo. Es que escuché aquel. Yo diciendo, ¿no sabes que Dios está utilizando eso porque Dios quiere hacerte más como Él? Cuando los vientos te sean contrarios en la vida, aprende a moverte con el viento. Cuando los vientos, cuando las cosas estén feas en tu vida, cuando las cosas no parecen que es la promesa de Dios, cuando parece que lo que Dios te prometió en todo va cuesta abajo, aprende a moverte ahí, adáptate, sé un camaleón. Adáptate, sé un cristiano adaptable. No hay esto, no hay eso, no pasa nada, me adapto a las circunstancias. No hay carne, pero hay frijoles, me adapto a los frijoles. No tengo una chamarra Gucci, pero tengo una chamarra de cuidado con el perro, me adapto. Porque hasta esas pequeñeces demuestra tu actitud delante de Dios. Si no puedes cambiar tu temporada de vida, cambia la actitud de tu corazón. Si no puedes cambiar las circunstancias, pero sí puedes cambiar tu actitud de la manera en que sirves, de la manera en que tú vives tu vida. Hay muchas situaciones que no podemos cambiar, ¿cierto? Yo no puedo cambiar que una persona me odie, pero sí puedo cambiar mi rostro, mi actitud de yo hablarle correctamente, ¿cierto o no? No puedo cambiar tal vez la crisis de mi vida, pero sí puedo adaptarme. Sí puedo tener la actitud de, aunque sea frijoles, de aunque sea me mueva en pecera o me mueva de ray, me puedo adaptar, porque todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Es lo que dijo Pablo: sé tener y no tener, sé vivir en cualquier circunstancia, me adapto, soy un camaleón, soy adaptable. Pero la actitud siempre debe ser la correcta. Escucha esto: las circunstancias de la vida son pasajeras, pero los planes de Dios son ¿qué? Eternos.
No siempre vas a estar en ese problema. Va a pasar, repite conmigo, va a pasar. No siempre está de noche, ¿cierto? Va a amanecer. No siempre va a ser el sol. Va a caer la lluvia. No siempre va a estar lloviendo. Va a cesar. ¿Cierto o no? Nada es para siempre, pero los planes de Dios son eternos. Su palabra y su promesa que Dios te ha hablado es eterna y se va a cumplir. Antes de que te vayas a esta tierra se va a cumplir. Pero necesitas conocer cuál es el plan de Dios en tu vida. Porque si no lo sabes, estás peleando con Dios. Señor, ¿por qué no pasa esto? Señor, ¿por qué no ha sucedido esto? Mira cuántos años llevo. Porque tal vez no conoces el plan de Dios y no le has preguntado cuál es el plan. Y estás aferrado o aferrada a algo que suceda, que tal vez Dios tiene otro plan para ti. ¿Le has preguntado? ¿Te ha contestado? Si lo que estás pasando no es lo que Dios ha dicho para tu vida, entonces eso que te está pasando es algo que va a terminar. Si sabes verdaderamente qué es lo que Dios ha hablado para tu vida y lo que estás viviendo ahorita es temporal, al mal tiempo, como dice el dicho, buena cara. A lo que esté pasando, la mejor actitud. Todo lo hago para el Señor, porque el Señor es primero. No importa lo que esté pasando, una buena actitud hace que yo me parezca más a Cristo. Escucha esto, no hay peor condición que estancarte en lo que te está sucediendo ahorita. No hay peor condición en estancarte y en pensar que lo que está sucediendo ahorita, ahí es tu final. No, ahí no es tu final. Al menos que Dios te lo haya dicho. Pero creo fielmente, soy convencido que cualquier temporada difícil que estás pasando no es tu final. Es siempre un trampolín para llegar a lo que Dios te ha prometido. José no siempre estuvo en la cárcel. Aunque pasó mucho tiempo en la cárcel, él entendió que pronto llegaría la promesa de Dios para gobernar una nación como Egipto. Una nación que no conocía a Dios. Imagínate ser gobernante de una ciudad, de un país que no conocía a Dios. No tenía lógica. Pero Dios sabía, y Dios sabe, que si tú tomas cualquier circunstancia que estés pasando, lo tomas de la mejor manera, Dios te va a cumplir la promesa. Y no es donde tú piensas, es donde Él sabe que tú vas a ser útil para Él. Si eres una persona que ha decidido confiar en Dios, nada de lo que suceda a tu alrededor estará fuera ¿qué? De los planes de Dios. Si tú eres una persona que ha decidido confiar en Dios, todo lo adverso que está sucediendo ahorita, no te preocupes, eso también pasará. Repite conmigo, eso también pasará. Esto es pasajero, repite conmigo, esto es pasajero. Esto me va a ayudar para ser mejor. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Levanten su mano muy seguros y muy convencidos. Mira, Romanos capítulo 8, verso 28, te lo sabes de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan para bien. José sabía eso. Yo soy hijo de Dios, yo amo a Dios y Él me ama a mí. Entonces, el hecho que esté esclavo, el hecho que esté en la cárcel, no significa que va a ser eterno. Hay un plan de Dios. Voy a tomarlo de la mejor actitud, porque para ser gobernante debo de tener el carácter de Cristo. Porque si para las cosas que Dios te llamó, tú no necesitas tener tu carácter, tú y yo necesitamos tener el carácter de Cristo. Si tú y yo no lo entendemos eso, está bien, tú te quemaste las pestañas, está bien, tú te levantaste temprano para ir a la escuela, está bien, pero la gracia y el favor, ¿quién te lo está dando? Dios. Él quiere que seas como Él, porque donde tú quieres llegar no se parece ni a una tercera parte donde Dios quiere llevarte. Tú puedes llegar aquí, pero Dios quiere catapultarte más y más y más. Porque lo que hizo José cuando salió de la cárcel, cuando se presentó delante de Faraón, lo primero que miró Faraón en él es que Dios estaba con él.
Y lo primero que miró Faraón en la vida de José es que dijo: no hay ningún otro hombre, ningún otro ser humano en todo Egipto tan sabio y tan prudente como tú. ¿Quieres llegar lejos? Ten el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo te va a catapultar. No se va a parecer a nada de lo que estás disfrutando ahorita. Porque así como lo mismo lo conseguiste, si no le das la gloria y la honra a Dios, así será tu caída. Repite conmigo: los planes de Dios son eternos. ¿Alguien sabe hacer pasteles? Levante tu mano si tú sabes hacer pasteles. Para hacer un pastel se necesita muchos ingredientes, ¿cierto? Rexal, mantequilla o mantequilla, harina, azúcar, sal, ¿no? Creo que un poquito de sal, no lo sé. Pero huevo. Pero prueba una cucharada de mantequilla sola. Cómete un huevo crudo. Bueno, a algunos les gusta. Échate una cucharada de harina en la boca. O échate una cucharada de Rexal en la boca. No, qué asco. Pero todo junto se hace un buen pastel. Cuando tú sabes juntar y disfrutar de todo lo que Dios permite, las cosas buenas, las cosas no tan buenas, todo lo malo que te está sucediendo, en vez de rechazarlo, abrazarlo y decirle: voy a aprender algo de aquí, que Dios quiere tratar conmigo. Te aseguro que el pastel que Dios tiene preparado para ti no es ni la mínima parte de lo que tú piensas. Pero ¿sabes por qué no llega? Porque sigues luchando y sigues siendo renuente a lo que Dios quiere tratar contigo. Dios siempre quiere pulir tu carácter. Dios está puliendo el carácter de tu pastor. Dios está puliendo el carácter de tu pastora. Dios está puliendo el carácter de Palabra de Vida. Porque donde Dios quiere llevarnos no se parece a nada a lo que estamos en este miércoles aquí sentados. No se parece nada. Pero necesitamos aprender que todo lo que sucede hay un plan perfecto. Repite conmigo: todo lo que sucede hay un plan perfecto de Dios. Y todas las cosas que suceden hay un plan, hay un perfecto para aquellos que amamos a Dios. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor, Señor. Escucha esto: no hagas una situación permanente donde la voluntad de Dios ha dicho que es una situación pasajera. No te estaciones ahí donde Dios no te ha dicho que te estaciones. Pero es que yo pienso que ya no voy a salir de esta. Yo pienso que me voy a quedar así. Yo no voy a ser como el cristiano aquel. Yo pienso que siempre voy a estar batallando con esto. No te estaciones, no te acomodes. Vas a llegar a ser un líder para tu familia. ¿Y por qué no para la iglesia? Tú no viniste a Palabra de Vida simplemente para pasar años simplemente en un asiento. Tú llegaste a Palabra de Vida para compartir el evangelio y ser ejemplo para nuestra ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Al menos que tú decidas quedarte ahí, no es problema de Dios, ya es tu problema. José no se estancó aquí en la cárcel. Pues a ver cuándo me sacan. Pues aquí nada más me la voy a llevar. No, dice que fue el mejor. Y para ser el mejor, me imagino que se levantaba temprano. Me imagino que era obediente al capataz. Me imagino que le llevaba la comida a los presos. Hacía el aseo de todo. Era el mejor. Repite conmigo: el mejor. Por eso en donde tú estés, sea de paga o que no te paguen, sé el mejor en todo. Sé el mejor en todo. Yo siempre les he dicho, algo que me sembró el corazón, el pastor en mi corazón: sé proactivo, no reactivo. El mexicano es reactivo. Hasta que sucede algo, reaccionamos. No, sé proactivo. Nadie te ha dicho nada, nadie te ha delegado nada. Tú hazlo para que otros miren que lo puedes hacer. ¿Hay un papel tirado? A mí no me toca. Que lo recoja al que le toca.
Eso no es tener el carácter de Cristo. El carácter de Cristo, aún en las pequeñeces, ahí se glorifica a Dios. José, viendo la situación en la cual estaba viviendo, que no era la que Dios le había hablado, actuó de manera diciendo: aquí no me voy a quedar, esto es de paso. Donde Dios me quiere llevar es más lejos y más a un lugar más alto. Mira lo que aparece en pantalla. A Dios no le sorprenden las crisis de tu vida, pero lo que sí le puede sorprender a Dios es tu actitud frente a esa crisis. ¿Sabes lo que Dios está pensando cuando pasas una situación complicada? Vamos, Luis, tú sí puedes, Luis Togar. Yo sé que te vas a levantar, yo sé que vas a reaccionar de la manera correcta. Vamos, Luis, yo estoy creyendo. Y cuando Dios se sorprende es cuando nosotros actuamos de una manera incorrecta. ¿Por qué te rendiste, Luis? ¿Por qué no te levantaste? ¿Por qué te rendiste? Yo sabía que sí podías, yo sé, yo te creé. A Dios le sorprende la manera que actuamos. Él siempre está creyendo en ti. ¿Sabes eso? Que Él siempre está creyendo en ti. Él cree en ti. Aunque sabe que tal vez la vamos a regar, Él cree que te vas a levantar. Y te vas a levantar más fuerte de lo que antes eras. A José le quitaron el derecho de ser hijo. A José le quitaron el derecho de tener la libertad. A José mancharon su nombre. A José le quitaron la libertad de ver la luz del día. Estaba encarcelado. Pero lo que no le quitaron y lo que no se dejó quitar, él sabía que la promesa de Dios sigue, ¿qué? La promesa de Dios, ¿qué? Si tú sabes que la promesa de Dios sigue en pie, no importa si llueva, truene o relampaguee, Dios lo hará otra vez. Dios lo va a hacer otra vez. Repite conmigo: Dios lo va a hacer otra vez. Por eso, pero nunca pudieron quitar su fe en aquel y aquello que Dios había dicho. Te podrán quitar tu casa, te podrán quitar el trabajo, te podrás quedar en crisis, te podrá abandonar tu esposa o tus hijos se podrán ir de la casa, pero lo que no te pueden quitar es tu confianza en el Dios Todopoderoso, que revierte y cambia corazones cuando tú y yo confiamos en Él. Termino. Dios es capaz de transformar de algo malo en algo ¿qué? Dios es el único capaz de transformar algo malo en bueno. Por eso lo que estés pasando, sea malo o sea medio malo, o es la circunstancia que tú no necesitas, la promesa, necesitas recordar esto: que la promesa de Dios sigue en pie, y la promesa de Dios no ha caducado, y la promesa de Dios sobre tu vida, sobre tus hijos y sobre lo que Él ha hablado, sobre tu familia, sigue en pie, y de hecho se va a cumplir, porque Dios nunca ha mentido ni mentirá. No importa. Así que, iglesia, estamos cumpliendo 19 años maravillosos, donde sé que la promesa de Dios que le hizo a un hombre, y no, esa promesa no es de hombre, esa promesa viene de Dios, se va a cumplir en palabra de vida. Cuando nosotros aceptamos nuestra realidad y no andamos fantaseando, aceptamos quiénes somos nosotros y aceptamos que necesitamos más de Cristo. Yo necesito más de Cristo, yo necesito más de su Espíritu Santo para que mi carácter mengüe y crezca Cristo en mí. Y es entonces donde Dios dirá: estás listo para gobernar, estás listo para ser el segundo, estás listo para levantar mi nombre, porque no levantarás tu nombre en una iglesia, levantaremos el nombre de Cristo en palabra de vida, porque el pastor de pastores es Cristo en palabra de vida. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. La promesa de Dios sigue en pie, así que ponte de pie. ¿Alguien quiere recibir a Cristo en su corazón? Levanta tu mano. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, levanta tu mano. Quiero orar por ti, o alguien va a orar por ti. ¿Alguien quiere recibir a Cristo en su corazón? Levanta tu mano muy en alto. ¿Qué es recibir a Cristo en su corazón? Es decirle: Señor,
Yo vine a la iglesia nada más porque no sé, alguien me invitó, pero hoy quiero decirte que yo soy un pecador, te necesito que tú estés dentro de mi corazón. Yo quiero que los planes que tú tienes para mí, quiero que se cumplan para mi familia, para mi vida. Y si tú quieres que Dios empiece a trabajar contigo y empiece a cambiar tu vida, levanta tu mano. Él es real y Él nunca ha fallado a cualquier ser humano. Levanta tu mano si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón. ¿Alguien quiere recibir a Cristo en su corazón? Levanta tu mano. Es la última vez que lo digo. Amén. Me imagino que todos somos cristianos. Así que inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias porque tu promesa sigue en pie, Señor. Tú nunca fallas y nunca fallarás, Señor. Señor, harás camino donde no hay camino, Señor. Darás agua donde no hay agua, Señor. Pero permítenos entender que si tú nos has dado una promesa, esa promesa sigue en pie, Señor, hasta el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, porque cada palabra que tú has hablado nunca caerá a tierra sin antes cumplirse, Padre. Yo hablo, Señor, que a cada corazón, Señor, que aquí está presente y los que están en las redes sociales, Señor, hablo que tú nos recuerdas, Espíritu Santo. Tráenos a memoria cuál es la promesa que nos dijiste, porque a veces la olvidamos y vivimos una vida tan cotidiana, Señor, que a veces olvidamos tus promesas, Señor. Y es por eso que no vivimos como tu palabra dice, que todas las cosas que hagamos las hagamos como para el Señor, como para ti, Padre. Señor, a ti te sorprende, Señor, la actitud, Señor, en que tomamos las cosas, Señor. Tú siempre has confiado en nosotros y tú siempre crees que responderemos de una manera correcta, pero a veces te hemos decepcionado, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar la actitud correcta ante cualquier circunstancia, ante el menosprecio de mi hermano, ante la crítica de mi hermano, ante a veces la crítica de mi pastor, tal vez, ante la crítica de cualquier persona, Señor. Ayúdanos a tener el carácter correcto de aún seguir sirviendo, seguir amando, seguir ayudando, porque todas las cosas que hacemos las hacemos para ti, Señor, primeramente. Gracias, Padre. Creo fielmente que tú recordarás a cada persona que está en este auditorio y los que están en las redes sociales, aún en su casa, les recordarás esa promesa. Y esa promesa, si no se cumple, la cumplirás, Padre. Y si se está cumpliendo ya, Señor, aún no quedará ahí, Señor, porque tú vas de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor. Siempre vas cuesta arriba, Señor. Y aún si regresamos cuesta abajo, tú nos levantarás nuevamente para llegar al propósito tuyo, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y juntos decimos: vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque la promesa de Dios sigue en pie para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde.